¿Cómo están? Estamos esta semana en el devocional semanal estudiando y aprendiendo acerca de un tema apasionante que es crecimiento espiritual. Y estamos leyendo lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice acerca de cómo ocurre el crecimiento espiritual en nuestra vida como creyentes en Jesucristo. Y vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Algunos se preguntarán quizás por qué todos los días el mismo versículo. Y la idea no es hacer un estudio panorámico de toda la Biblia, ni agotar el tema buscando muchos pasajes bíblicos que hablan de este tema en particular, valga la redundancia, sino que podamos también, a la medida que aprendemos, vayamos memorizando la palabra de Dios, vayamos tomando, adquiriendo pasajes que consideramos clave para el crecimiento de la vida espiritual en todas sus áreas, una vida espiritual plena. Y este es uno de esos pasajes claves. Por eso, como el año tiene 52 semanas, estamos eligiendo 52 pasajes claves que los vamos desarrollando semana tras semana. Hasta acá nos ayudó el Señor, y espero que así sea para las próximas semanas, porque no es nada sencillo. De toda la Biblia seleccionar 52 pasajes claves, seguramente hay muchos más, y algunos no llegaremos a tocarlos, ni a leerlos, ni a estudiarlos, pero considero que estos 52 van a ser de gran provecho y beneficio para nuestras vidas espirituales. Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Santiago, capítulo 1, versículo 21, habla del mismo tema, cómo ocurre el crecimiento espiritual. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vimos que para poder desear la palabra de Dios y así crecer, hay cosas que tenemos que desechar, sacárnoslas de encima, ponerlas a un lado de nuestra vida. Vimos que había que hacer eso con la malicia, con el engaño, con la hipocresía. Es un proceso de santificación que se va dando y es algo que nosotros, en este caso, tenemos que hacer para que si no hay apetito en nuestra vida espiritual, es justamente por estas conductas pecaminosas, y para poder recuperar el apetito espiritual hay que sacarse eso de encima. Y si queremos cuidar y cultivar el apetito espiritual por la palabra de Dios, que es lo que debemos hacer si es que queremos crecer, también tenemos que desechar y sacarnos de encima estas cosas. La lista hoy continúa y vamos a estar hablando acerca de las envidias, porque dice desechando las envidias, todas las detracciones y las inmundicias. Según inmundicias, Santiago capítulo 1, verso 21. Las envidias. ¿Qué es envidia? Según lo que el apóstol Pedro está acá escribiendo, el significado de la palabra, cuando Pedro la escribió, es desechen de su vida, sáquense de encima ese sentimiento de disgusto que tenés cuando oís o ves que alguien es prosperado o bendecido. Me vuelve a llamar la atención, y a veces no tanto, pero es llamativo, porque algunos al leer a veces la Biblia y al mencionar esta clase de pecados, dice, bueno, seguramente Pedro le estará hablando a gente que no cree en Dios, a gente que no es creyente, como decimos a veces en la jerga evangélica, a los del mundo, pero no es así. Pedro escribe su carta a la iglesia. Pedro le escribió a creyentes, le escribió a cristianos nacidos de nuevo. El Espíritu Santo inspiró a Pedro a escribir estos mandamientos, estas órdenes, estos preceptos para que la iglesia los ponga en práctica.
Y esto ha quedado registrado y escrito porque no solamente era necesario para esa época, sino que sería necesario, y lo sabía Dios, claro que Él lo sabía, necesario también para la iglesia actual, para los creyentes de hoy, necesario para vos y necesario para mí. Algunos dirán, pero ¿será que habrá algún envidioso? Y, como dicen algunos, no creo en eso, pero que las hay, las hay. Ahora, ¿qué es envidia? Envidia, justamente Pedro dice, sacate de encima esa sensación, ese sentimiento de disgusto, de malestar que te viene cuando oís que alguien es bendecido, que alguien es prosperado, cuando ves que alguien es prosperado. ¿Qué sentís cuando ves la prosperidad de alguien? ¿Qué sentís cuando oís que fulano de tal ha sido prosperado, ha sido bendecido, le ha ido bien, ha tenido éxito, ha progresado, ha alcanzado algo importante en su vida? ¿Qué sentís? ¿Qué sentimiento se produce en lo más profundo, en lo íntimo de tu corazón? Sentimientos, por supuesto, muchas veces inconfesables, porque a nadie vamos diciéndole por ahí, me revienta, ¿no? Lo que le pasó al otro me pone mal, me disgusta. Son esos sentimientos que callamos, sentimientos inconfesables, pero justamente lo tenemos que confesar. Tenemos que confesarlo a Dios, reconocerlo como pecado en nuestra vida y desecharlo, sacárnoslo de encima de nuestra vida. Dice la Biblia en los evangelios, por ejemplo en Mateo, como también en el evangelio de Marcos, que Pilatos se dio cuenta que los judíos, sacerdotes, fariseos y escribas, los religiosos, la élite religiosa de los judíos, habían entregado a Jesucristo y reclamaban su crucifixión porque le tenían envidia. Miren, dice que Pilato se dio cuenta. Pilato se dio cuenta de lo que muchos se dan cuenta cuando están ante la presencia de la envidia. ¿Esto qué significa? Que a veces creemos que podemos esconder ese sentimiento de disgusto, pero se nota en la cara, se notan las actitudes, se notan los ojos, se nota en la forma de hablar. Y dice el apóstol Pedro, tenés que desechar eso de tu vida. Eso mata el apetito por la palabra de Dios, eso no te deja crecer espiritualmente. Claro, los judíos envidiaban a Cristo, no tenían la popularidad que Él tenía. Los fariseos, maestros de la ley judía, escribas de la ley y sacerdotes, no gozaban del poder, la autoridad ni la sabiduría que Cristo mismo tenía y no lo pudieron soportar, al punto tal de que lo entregaron para que sea asesinado. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque detrás de la envidia se esconden estos deseos homicidas. No puedo impedir que el otro sea prosperado y me revienta que sea prosperado, y los judíos llegaron al punto de llevar a Cristo a entregarlo a una muerte totalmente injusta y totalmente cruel, solamente porque le tenían envidia. También la otra cosa que sigue en la lista de las cuales nos tenemos que sacar de encima, que tenemos que desechar, son las detracciones. Confieso algo, después de casi 26 años de creyente, entendí lo que significa la palabra detracciones. Lo había leído 20.000 veces ese pasaje, muchas veces. No creo haberlo predicado nunca. Esta es la primera vez que lo estoy predicando, que estoy enseñando acerca de esto, lo que me llevó a profundizar, a investigar qué significa el significado de la palabra detracciones que Pedro usó, porque justamente si soy un detractor, tengo que saberlo para desechar eso y sacarme esa conducta pecaminosa de mi vida. Y aprendí, no lo sabía y lo aprendí después de tanto tiempo. Así que no se sorprenda si usted también está aprendiendo cosas nuevas, porque todos los que estamos creciendo, cada día aprendemos cosas nuevas. Y es más, el mismo hambre por la palabra de Dios justamente nos lleva a esto. Detracciones. Ser un detractor es hablar contra alguien, decir mal de otros, hablar contra otros, decir mal de otros, eso significa detracciones.
Así, los obreros de la parábola de la viña, recordará los obreros que fueron contratados por el dueño de la viña en la primera hora de la mañana, cuando al terminar el día fueron a recibir su pago. Los que entraron a trabajar casi en la última hora en la misma viña recibieron el mismo pago que ellos recibieron que entraron en la primera hora de la mañana. Y cuenta el Señor Jesús en la parábola que los trabajadores de la viña hablaron mal del dueño de la viña, hablaron mal del patrón. Eso es detracciones. Los escribas y fariseos hablaron mal de Cristo, hablaban contra Cristo y hablaban mal de Él. Los judíos en general hablaban contra Él. Y en Juan capítulo 6, los mismos discípulos se nos dice que hablaban contra Jesús, hablaban mal de sus enseñanzas. Le llegaron a decir a Cristo: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Hablaban mal de la predicación de Jesús, hablaban contra la predicación de Jesús. Los que se decían discípulos de Jesús hablaban en contra de su predicación y de su enseñanza. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, recuerda a los creyentes de esa época, y a nosotros también nos ha recordado, que lo mismo hicieron los israelitas cuando, entrando a la tierra prometida para investigarla y ver cómo era, al volver de los 2 espías que volvieron, 10 hablaron en contra de la tierra prometida. Y dice Pablo, por causa de eso, ellos pecaron y Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Y Pablo dice: yo les advierto a ustedes, creyentes en Jesucristo, no cometan el mismo pecado. No hablen en contra de nadie, no hablen mal de nadie, no hablen en contra de otros ni mal de otros. La palabra de Dios no tiene cabida en la vida de un creyente que es detractor. Tenemos que ser sabios para no caer en esto, advertidos, prudentes. Caemos tan fácil en hablar mal de esto, hablar mal de lo otro, hablar mal de fulano, hablar mal de mengano, hablar mal del gobierno, hablar mal del trabajo, hablar mal del clima, hablar mal del patrón, hablar mal de la iglesia, hablar mal de la sociedad, hablar mal o hablar contra otras personas o contra otras cosas. Por eso, esta clase de creyentes, esta clase de cristianos, que no importa cuántos años tengan en la iglesia, no importa si son pastores, no importa si son líderes, si es un miembro de la congregación de hace mucho o de hace poco, la realidad es que un detractor se termina convirtiendo en un desnutrido de alma. Es un enano espiritual, es un pequeño creyente con una boca muy grande. Y el apóstol Pedro dice: sacate de encima esa actitud, sacate de encima esa conducta. La palabra de Dios, que es la leche espiritual que te nutre y te hace crecer, no puede entrar en un corazón donde hay detracción. Por eso no es raro que muchas personas en la iglesia no deseen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son detractores. Dice Pedro: sacate de encima eso. Lo que sigue en la lista de lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 21 es: desechando toda inmundicia. ¿Qué significa toda inmundicia? Significa todo lo sucio, todo lo que está contaminado. Usted no se pondría ropa del todo sucia, andrajosa y contaminada a causa de la suciedad que tiene. Usted no se pondría esa ropa, porque incluso ponernos esa ropa no solamente nos daría una mala imagen, sino que también corre riesgo en nuestra salud. Si nos ponemos ropa contaminada, ropa sumamente sucia, eso puede también acarrear problemas de salud. Bueno, dice Santiago en este caso, que así como no nos pondríamos una ropa del todo sucia que está contaminada, de igual manera no debemos tener contacto con nada que nos ensucie moralmente. El creyente en Jesucristo tiene que ser sabio y prudente para cultivar una actitud en su vida de no tener contacto con ninguna cosa que sabe que desagrada a Dios.
todo aquello que nosotros sabemos que desagrada a Dios, tenemos que nosotros sacarnos de encima esa conducta y no tener contacto con eso que desagrada a Dios. Dice que hay que desechar la inmundicia, despojarnos de todo aquello que nos contamina moralmente, desvestirnos de esas ropas sucias. Esto primero hay que hacer para poder tener hambre, para poder tener apetito de la palabra de Dios después. La palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo. Esto es importante que nosotros lo entendamos y comprendamos muy bien. Hermanos, la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo, en primer lugar, para santificarte. En segundo lugar, para estimular tu crecimiento espiritual, para desarrollar en tu vida el carácter de Cristo y para producir en tu vida el fruto que acompaña a la salvación. Mirá si es tan importante en nosotros el nutrirnos y alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso yo te invito, te insto a que tengas una relación íntima con la Biblia y experimentes así un crecimiento espiritual para la gloria de Dios y para tu propia bienaventuranza personal. Dios te bendiga. Mañana, en la última charla, estamos cerrando esta semana y juntos vamos a hacer un breve repaso y una conclusión de este tema tan importante que es crecer espiritualmente. Hasta mañana.